Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al increíble mundo del torno. Comenzaremos. Bien, un torno es un conjunto de máquinas o herramientas que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Estas máquinas o herramientas operan haciendo girar la pieza a mecanizar, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. Desde el inicio de la revolución industrial, el torno se ha convertido en una máquina básica en el proceso industrial de mecanizado. El científico e inventor Jacques Vaucanson fue la primera persona en crear un torno. El torno es una máquina que trabaja en el plano porque solo tiene dos ejes de trabajo, normalmente denominados Z y X. La herramienta de corte va montada sobre un carro que se desplaza sobre unas guías o rieles paralelos al eje de giro de la pieza que se tornea, llamado eje Z. Sobre este carro hay otro que se mueve según el eje X, en dirección radial a la pieza que se tornea, y que puede haber un tercer carro llamado chariot o carriot, que puede inclinar para hacer conos, y donde se apoya la torreta portaherramientas. Cuando el carro principal desplaza la herramienta a lo largo del eje de rotación, produce el cilindrado de la pieza, y cuando el carro transversal se desplaza de forma perpendicular el eje de simetría de la pieza, se realiza la operación denominada refrentado. Mi compañero y yo, Obed, Jorge, vamos a simplificar lo fácil y sencillo que es un torque. Vamos a hacer uno rápido y caliente aquí con simplemente lo que sería una escoba y una cuerda. Entonces, empezaríamos. Paso número 1. Agarramos la escoba y la usamos como eje. Un eje paralelo al piso donde vamos a tener el peso muerto. Ahora desenrollamos la cuerda y hacemos un nudo en... Puede ser cualquier lugar, pero preferiremos Usar el centro. por razones que luego se van a fijar. ¿O ve el nudo? Oh, con mucho gusto, Jorge. Así. Nudo fácil y sencillo en unos 15 segundos. You can do it, you can do it. Ya. Ahí está, un nudo resistente. Ahí está. ¿Vieron? Ahora la escoba no se cae. Oh, wow. Hay que hacer la prueba de resistencia. Deja caer la escoba. Oh, sí. Listo. Y así tenemos un torque. Pero Ahora, solo es una escoba con una cuerda. ¿Qué pedo con tu vida? pues comprobaré que este torque sirve. Este torno sirve. Simplemente usando un peso muerto. Con esto voy a levantar esto. Ah, eso. Lo puedes levantar con la mano sencillamente. Ah, o sí, batalla. Pesado. Tenemos en cuenta que pesa que unos 4 kilos. ¿O ves? Dependiendo de la gravedad. Si fuera esta navabre. Bueno, pues 40 newton. Para hacer un poco más manchado. Para meterle más física. Está. Nudo de marinero. Ahora lo que vamos a hacer es que mi compañero va a tratar de subirlo con ese lado del torque. Así. Bueno, pues yo seré el eje número 1 y mi compañero será el eje número 2. Los puntos de apoyo del torque. Bueno, pues empieza. Yo lo sostengo, tú giras primero. Bueno, como verán, en esta punta no tengo ningún apoyo y la fuerza que tengo que aplicar es mucho mayor. Se me hace más difícil a mí en levantar el peso muerto. Bueno, pues dejen. Oh, fallas técnicas. Listo. Oh. Aquí, como verán, yo estoy aplicando una fuerza considerable para levantar los 4 kilos de lo que pesa la mochila. Pero ahora, si mi compañero lo hace con una palanca un poco más larga, como por ejemplo esta parte de la escoba,
¿qué es lo que pasa? Wow. Con una mano. Simplemente se ve fácil que con facilidad yo lo puedo levantar a comparación de mi compañero. ¿Esto a qué se debe? Es que cuando uno aplica una fuerza considerable en el torno, con una palanca un poco menor, la fuerza que estás aplicando es más sobre el objeto. Al obtener una palanca más larga, el peso se distribuye uniformemente. Así podría levantar una cantidad de peso considerable con simplemente un poco de fuerza. Así funciona la mayoría de las grúas. Una grúa que una grúa no puede pesar, bueno, las grúas pesan como 1 tonelada y sin embargo esta puede levantar hasta unas 50 toneladas gracias al torno aplicado. Pues, bueno, prácticamente la diferencia de mi compañero es la eficiencia, que fue la palanca. O sea que sencillamente la eficiencia de un torno va a ser en proporción al brazo de palanca utilizado. Ahora vamos a desarrollar lo que serían las fórmulas implicadas en lo que acabamos de hacer. Sería la eficiencia de un torno como el nuestro. Sería calificada en lo que sería el torque de este. El torque lo vamos a definir como fuerza de distancia, unidades Newton metro, no Joule. Muy importante saber eso, porque precisamente viene de lo que es el significado de esta distancia. Esta distancia, no la fuerza que desplacea al objeto, no es la distancia que desplacea al objeto, es la distancia perpendicular al eje del torno, que sería, en el dado caso de Lovett, alrededor de su muñeca, donde aplicó la fuerza. Sí, y Sí, como no ven sé. en el sistema no se desplaza, por eso no es Joule. No es energía la que se usa. Y aquí sería, mi fuerza sería de la muñeca y un poco más. O sea que yo ocupé menos fuerza que lo ve, como se notó en lo que acabamos de hacer. Ahora, el torque, en este caso, sería el peso de este objeto. Como saben, mi compañero y yo hicimos el mismo torque, pero dado que la distancia fue diferente, implica que la fuerza fue diferente. La fuerza aplicada. Como mi fuerza, mi distancia fue mayor, significa que por una serie de espejes que no vamos a hacer en este momento, porque son demasiado obvios, significa que la fuerza va a ser menor. Uno rápido, vamos a decir, que la distancia fue el doble. O sea que 2 Dos de fuerzas. F' es igual a F de. Sería obligatoriamente pasando imaginariamente en su cabeza rápidamente la D para el otro lado, sería que 2F' sería igual a F. O sea que F' va a ser un medio de la F. O sea que yo usé la mitad de la fuerza que usó Lovett, en dado caso que la distancia hubiera sido el doble. Que digamos que fue como el triple, creo que. La muñeca Lovett, la muñeca mía, entre el 2.5, 3. Ahora que queda claro que esta es otra distancia. Bueno, pues, imagínense lo que mi compañero se explicó. El torno es una forma de cómo multiplicar la fuerza. Con el torno puedes crear inconsiderablemente demasiada fuerza con el mínimo esfuerzo posible. Gracias a esto, imagínense, en el experimento que acabamos de hacer, yo apliqué una fuerza y él aplicó 3 veces menos fuerza que yo al querer levantar el mismo peso. Ahora imagínense esto a gran escala, como por decir, al hacer un edificio. La máquina con la que estás levantando el edificio no va a batallar tanto si tiene un buen mecanismo o un buen balanceo de la fórmula en su sistema. Con ayuda de esto, puedes levantar considerables pesos como 50 toneladas con la
con mucho menor fuerza de lo que levantarla tú solo así, tangiblemente. Esto nos ayuda en muchas cosas, por decir, en la construcción de edificios. Es más, el simple hecho de que en las mañanas te levantes y que te das cuenta que no hay gas. El gas, cuando llega el gasero a cambiar el gas, al cerrarle el llave a la llave, él no puede llegar y con la mano así, yo soy Hulk, agarro la llave y la cierro. Él necesita utilizar una palanca, o sea, él usa unas pinzas con las cuales crea distancia para poder cerrar la llave. Al utilizar esto, la fuerza que está aplicando es mucho menor para que él pueda cerrar perfectamente la llave y así cambiar el tambo. Otro ejemplo es los tornillos. Los tornillos en cualquier parte, en algún aparato o incluso las televisiones y eso. Los tornillos, tú no puedes llegar así con la mano y con los dedos y querer quitarlo así porque es imposible. Una persona es demasiada fuerza la que necesitas para poder quitar un tornillo con la mano así, que si utilizaras un desarmador o unas pinzas. En eso, gracias a que se inventó un torque, podemos hacerle nuestra vida más fácil.